Tal vez uno de los temas más incomprendidos en el mundo religioso hoy en día es precisamente el del Espíritu Santo, y es malinterpretado no solo por el mundo denominacional, sino también por muchos en la Iglesia del Señor. Y entre los cristianos hay un montón de preguntas en sus mentes como: ¿cómo mora el Espíritu en nosotros? ¿Qué quiere decir lo escrito en Juan 3 acerca de que debemos nacer del Espíritu? ¿Qué es el don del Espíritu según Hechos capítulo 2? ¿Acaso aún recibimos ese don en la actualidad? Ahora, si bien ciertamente no podemos responder a todas estas preguntas en esta lección, lo que queremos hacer hoy es proporcionar algún material introductorio que nos ayude a responder a la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? El estudio del Espíritu Santo es conocido como neumatología y suele escribirse con una letra P antes de la N, ya que el origen de esta palabra proviene del término griego neuma, que es la palabra para espíritu. Esta palabra griega también se puede traducir como viento y en algunas ocasiones como aliento, pero la mayoría de las veces se traduce como espíritu. Cuando se traduce como espíritu en minúscula, es en referencia al espíritu humano. Y cuando se escribe con E mayúscula, es en referencia al Espíritu de Dios, el tercer miembro de la deidad. Muy bien, mientras buscamos la respuesta a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo?, cubriremos 3 puntos: su persona, su posición y finalmente su rol. En primer lugar, hablemos sobre la persona del Espíritu Santo. En ocasiones vemos en redes sociales sobre cómo algunas personas están agradecidas por el Espíritu Santo y cómo eso los empodera. Bueno, amigos, el Espíritu Santo no es un eso. Y de hecho es importante que comprendamos que el Espíritu tiene personalidad. Sí, Él tiene características y atributos personales. La gente piensa en el Espíritu Santo como si se tratase de una fuerza o influencia misteriosa, o una sustancia que emana del Padre. Sin embargo, deseo que leamos cómo Jesús se refiere al Espíritu Santo según Juan 16:13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Quiero que notes que Jesús habló del Espíritu Santo como persona y que utiliza el pronombre Él. Incluso cuando leemos algunas de las características del Espíritu Santo, podemos apreciar que Él tiene personalidad tanto como el Padre y como el Hijo. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene mente, Romanos 8:27. Él habla, Juan 16:13. Él enseña, Juan 14:26. Él da testimonio, Juan 15:26 y Hechos 20:23. Con respecto a sus reacciones personales, Él puede ser afligido, de acuerdo a lo que dice Isaías 63:10, y puede ser puesto a prueba, Hechos 5, versículo 9. En segundo lugar, tras haber tratado sobre su persona, hablemos ahora de su posición. Amigos, la posición del Espíritu Santo es la de deidad. Él es Dios. Según Hechos 5:3, vemos como Pedro preguntó a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el versículo siguiente vemos que identifica al Espíritu Santo como Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Él es deidad. Ahora bien, sé que esto es algo muy básico, pero algunas personas no entienden el hecho de que hay 3 personas de la deidad. Ellos son Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que a veces leemos como el Consolador. Volvamos a la Biblia y vamos a ver 4 pasajes que establecen muy claramente esta idea de la deidad, empezando con Hechos 17:29. Allí vemos cómo el apóstol Pablo habla en el Areópago en Atenas y dice: siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte
y de imaginación de hombres. Algunas traducciones, en lugar de divinidad, dicen naturaleza divina. Y se trata precisamente de las personas que conforman la deidad. Nuestro siguiente pasaje por estudiar es Colosenses 2:9. Y en este se nos dice lo siguiente sobre Cristo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ciertamente el punto es que Jesucristo es deidad, por lo que todo lo concerniente a Dios habita en Él. El tercer pasaje que veremos es Mateo 28:19, y estas son palabras que salen de la boca de Jesús. Conocemos este pasaje como parte de la Gran Comisión y vemos cómo Él dice a sus apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver aquí cómo Él nombra a las tres personas de la deidad: Dios, Cristo y el Espíritu Santo. El cuarto y último pasaje que veremos y que nos ayuda a establecer claramente el concepto de deidad o Trinidad es 2 Corintios 13, versículo 14. Son las palabras con las que el apóstol Pablo cierra esta carta y dicen así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cada uno de los miembros de la deidad, escucha con atención, cada uno de ellos deben ser referidos como personas de la deidad o Trinidad. Cada miembro, Dios Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo, son personas divinas. Cada uno posee la naturaleza divina y permítanme enfatizar esto: solamente hay un Dios, solamente hay una naturaleza divina, pero hay tres personas distintas. Y esto es importante de comprender de manera precisa porque, como comentamos anteriormente, muchos piensan o quieren hacer creer que el Espíritu Santo no es una de ellas, sino que es una fuerza o influencia misteriosa, algún tipo de sustancia que emana del Padre. Amigos, eso es absolutamente incorrecto. Él es deidad. Muy bien, llegamos al tercer punto de nuestro estudio y es en este en donde dedicaremos gran parte de nuestro tiempo juntos. Hablemos sobre el rol o papel del Espíritu Santo. Así como hemos visto que hay tres personas distintas en la deidad, también conllevan tres roles distintos. Cada uno de los miembros de la deidad tienen su propia obra y función respectiva a realizar, y todas sus obras encajan perfectamente para lograr su objetivo. Considerando que nuestro estudio es sobre el Espíritu Santo, consideremos la obra del mismo durante el periodo de la creación. Los tres miembros de la deidad estuvieron involucrados en la creación de este mundo y cada uno de ellos tuvo un rol distinto que cumplir. Al abrir nuestras Biblias, podemos leer en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si todo lo que estuviésemos para estudiar fuese en nuestras Biblias en español, podríamos pensar que Dios Padre por sí solo fue quien creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Sin embargo, la palabra en el hebreo para Dios en este pasaje es Elohim, y esta palabra, dependiendo del contexto, puede ser singular o plural. De allí que al leer el siguiente versículo, vemos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y al continuar la lectura, al llegar al versículo 26, leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es aquí donde claramente podemos ver por medio de las palabras hagamos y nuestra, que Dios Padre no estaba solo cuando creó el mundo. Este hecho también es confirmado por el apóstol Juan, ya que en su relato sobre la vida de Cristo, en Juan 1:1 al 3, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es así como podemos ver el rol de cada uno de los miembros de la deidad
durante la creación. Dios el Padre es el diseñador de la creación. Él determinó el alcance y el orden de la creación. Podemos ver cómo Dios el Hijo, Cristo, el Verbo, fue quien la llevó a cabo. Por lo que podemos decir que Jesucristo es el ejecutor, es el que lleva esta obra. Según Colosenses 1, 15 al 17, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El escritor a los Hebreos inicia su carta diciendo lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Es así como vemos el rol del Padre en la creación, siendo el diseñador, y el Hijo siendo el que la lleva a cabo, el ejecutor. Pero ¿qué hay del Espíritu Santo y su rol en la creación? Bueno, Él fue el que dio los detalles finales, tal como leímos en Génesis 1, 2. Estando la tierra desordenada y vacía, Él se movía sobre las aguas. Es aquí donde comienza la obra del Espíritu Santo durante la creación, poniendo orden donde hubo caos, siendo, si podemos decirlo de esta manera, el finalizador. En Job 26:13 leemos: su espíritu adornó los cielos. Y en el Salmo 104, versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es así como podemos ver que el Padre fue el diseñador, habiendo dado la orden. El Hijo la lleva a cabo siendo el ejecutor del plan de Dios, y el Espíritu Santo termina la obra al embellecer las cosas que se habían creado, siendo así el finalizador. Antes de avanzar al siguiente punto, deseo enfatizar que una de las características de la deidad es el orden, está en el orden. Dios siempre ha operado bajo un procedimiento sistemático al que los eruditos se refieren como economía divina. Cada miembro de la deidad, como hemos visto, tenía su función en particular durante la creación de este mundo. Teniendo esto en mente, veamos cómo, efectivamente, cada miembro de la deidad también tuvo su rol y función particular dentro del esquema de redención. ¿Qué es el esquema de redención? Simplemente es el plan de Dios para salvar al hombre. Algunos lo resumen así: el Padre lo forjó, el Hijo lo compró y el Espíritu Santo lo enseñó. Ciertamente el Padre no solo forjó este esquema, sino que desde la creación lo creó. La palabra forjar lleva por significado la idea de inventar, fabricar, dar esa primera forma. Dios, el Padre, como el diseñador que es, concibe en su mente este plan para salvarnos, y esto podemos verlo en las palabras escritas por el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Es interesante ver esto junto con lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 11, acerca del Padre viendo el sacrificio del Hijo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En simples palabras, el Padre es el diseñador de este plan, un plan por el cual la humanidad puede justificarse, que es en sí ser perdonada de sus pecados, y para esto un sacrificio perfecto era requerido. De allí que pasamos ahora al rol del Hijo en el esquema de la redención. Como leímos, el Hijo lo compró. Es quien lleva a cabo el plan, el ejecutor. Él mismo se convirtió en el sacrificio pensado por parte de la mente del Padre. Al decir que lo compró, nos referimos que fue quien pagó el precio del pecado. Al leer Hebreos 2:9, vemos que Él gustó, que lo que quiere decir es probó, experimentó la muerte por todos nosotros. Apocalipsis 5:9 dice que por su sangre fuimos redimidos para Dios. Efesios 3:9 al 11 nos afirma sobre cómo desde el principio, desde la creación de las cosas, este plan, el Evangelio, había estado escondido. Mas ahora la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es mediante este pasaje que podemos ver que fue el plan de Dios que se estableciera la iglesia, y su plan fue llevado a cabo por Jesucristo, siendo Él el ejecutor de este plan. ¿Cuál es entonces el rol del Espíritu Santo en el esquema de redención? Bueno, así como vimos que durante la creación Él fue el finalizador, ahora veremos cómo efectivamente Él enseña el esquema de redención. Es quien lo revela, ahora es el revelador. Jesús ciertamente tenía que morir para redimir al hombre, y así hizo, mas quedaba mucho trabajo por hacer, y es por ello por lo que dice a los apóstoles, tal como leemos en Juan 14, 16 al 17, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Ahora leamos el versículo 26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Es así como podemos ver claramente que el Padre forjó el plan, el Hijo lo compró y el Espíritu Santo lo enseñó. La principal obra del Espíritu Santo fue darnos la Biblia, enseñarnos el modelo que debemos seguir hoy en la religión. Así hizo a través de los apóstoles, y es precisamente uno de ellos el que escribe lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Efectivamente, las Escrituras son la palabra de Dios. Fueron escritas por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es el revelador. Él es el dador del modelo divino que milagrosamente guió a estos hombres a toda verdad. Los guió a escribir el Nuevo Testamento, siendo así el dador de la Biblia, y proveyó de revelación milagrosa a estos hombres para que ellos supieran qué hacer mientras que este modelo, la Biblia, se completaba. Una vez que el Nuevo Testamento se completó, la revelación milagrosa junto con las demás señales cesaron, tal como leemos según 1 Corintios 13, 8 al 13. Amigos, la sabiduría de Dios está bellamente ilustrada en la obra del Espíritu Santo y las formas en que Él reveló la palabra. Pregúntate a ti mismo esta pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo no hizo que se escribieran y distribuyeran copias del Nuevo Testamento durante el día de Pentecostés? ¿Sabes? Si se hubiera hecho de esa manera, los hombres no hubieran tenido una apreciación y una aplicación adecuadas. Pero puedes ver que, en lugar de hacerlo así, lo que se hizo fue que la inspiración se dio por partes, según surgieron las circunstancias y necesidades, y luego se pudo hacer una aplicación y comprensión adecuadas de la verdad. El trabajo del Padre fue el de ser el originador, el creador, el diseñador del plan. El trabajo del Hijo fue el de ser el ejecutor. Y el trabajo del Espíritu Santo fue el de ser el finalizador, el revelador. Su trabajo no consistía en originar la verdad, sino en comunicarla. Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y haría saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Es así como hoy en día la herramienta o medio por el cual el Espíritu Santo opera es mediante la palabra de Dios. Amigos, eso es lo que dice Efesios 6:17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la herramienta del Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es deidad. Es el tercer miembro de la deidad. ¿Cuál es su rol? Él es el revelador del mensaje. El Padre lo diseñó, el Hijo lo ejecutó
y el Espíritu Santo lo reveló. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pues bien, apliquemos los roles de cada miembro de la deidad a este versículo. En primer lugar, el Padre nos salva porque ese es su plan. En segundo lugar, somos lavados y regenerados por el Hijo por medio de su sangre en las aguas del bautismo. Y en tercer lugar, somos renovados en el Espíritu Santo al cumplir con el mensaje que Él reveló, su palabra, el Nuevo Testamento.